¿Cómo están, hermanos? Qué rico. ¿Cuántos prestaron atención a la última canción? ¿Cuántos al momento de cantar prestaron atención a cada palabra que declaraba su boca? ¿Se dan cuenta lo que estábamos cantando recién? Señor, quiero conocerte. Señor, quiero conocerte cada día más. Y eso justamente es y debiese ser el anhelo de nuestro corazón. Recuerden, voy a hacer un poquitito de la prédica, pero recuerden siempre, se podría decir que el gran consejo de vida que da Jesucristo a las personas, el gran consejo y una sola instrucción, nada más. Sí, hijo, también eso. Les dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás o será añadido o vendrá por añadidura según la versión que usted lea, pero la instrucción es, busca el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo lo vamos a buscar a Él? Acá. Biblia, oración. Y como leía Panchito cuando dio su testimonio, que nos describía las primeras iglesias que se formaron en el libro de los Hechos, comunión unos con otros. Si bien la salvación es personal, no obstante, para poder crecer, necesitamos esta comunión. ¿Para qué? Y aquí vamos a lo que hemos estado los últimos domingos, para seguir los pasos del rey de la historia, de aquel que marcó un antes y un después, aquel que cambió el curso de la humanidad y que también en algún momento cambió el curso de nuestras propias vidas y que por su gracia que opera en cada uno de nosotros, el día de hoy nosotros podemos estar acá. Literalmente, como decía nuestro hermano Panchito. Yo sé que el porfiado lo operaron y ya el otro día quería participar, hablar en el estudio y todo, y era, Panchito, calma, un paso a la vez. Pero esos ejemplos, esas buenas prácticas, son las que nosotros debemos tomar también, para que podamos conocer cada día más a aquel que lo dio todo por nosotros, sin pedir nada a cambio. Y hoy día, siguiendo esta serie del Evangelio de Marcos, vamos con el tema de hoy que se llama Lo nuevo irrumpe en lo viejo. Lo nuevo irrumpe en lo viejo. Pero antes de ir al sermón, vamos a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, queremos darle infinitas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque el sacrificio de su Hijo Jesucristo, quien derramó sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados, justamente el día de hoy nos permite estar acá, Señor, con la condición irrevocable de ser llamados hijos, Señor, y de hacernos herederos tuyos, Padre Santo. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos nada, pero con tu Hijo tú nos diste todo el día de hoy. Te queremos pedir, Padre Santo, que usted tome control de nuestras vidas, Señor, de nuestros corazones, Padre, de nuestras emociones, para que podamos recibir todo aquello que usted el día de hoy nos quiera comunicar, Padre, nos quiera enseñar, y seamos motivados
como oraba también nuestra hermana Paola, ser motivados a llevar el Evangelio, esta buena nueva de salvación, hasta lo último de la tierra, Señor. Padre Santo, gracias, infinitas gracias. Y te pedimos, Señor, que nunca se apague esa llama en nosotros y que cada día queramos conocerte más y más y más y más, Señor. Y todo esto lo pedimos no en cualquier nombre, sino que en el nombre de tu precioso y amado Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Permiso. Gracias, Malvi. Siempre poniendo agüita. Bueno, el título ya nos pone en una situación que muchas veces causa cierto resquemor. Cuando nos enfrentamos, por un lado, a lo que es la tradición, a años venir haciendo las cosas de una determinada manera, y de repente algo ocurre, algo acontece, que se produce un quiebre y hay que cambiar el curso de las cosas que nosotros acostumbrábamos a tomar. Y cuando se produce el cambio, muchas veces en nosotros hay una resistencia al cambio, una resistencia a lo nuevo. ¿Por qué? Porque mi tatarabuelo lo hacía así, porque mi abuelo lo hacía así, porque mi papá lo hacía así, porque yo lo hago así y porque mis hijos lo van a hacer así. ¿Por qué? Porque la tradición nos decía cómo debíamos hacer las cosas. Entonces, cuando llega Jesucristo a esta tierra, cuando llega el Cristo hombre a esta tierra y a iniciar su ministerio, justamente vamos a ver que Jesucristo se topó con una sociedad que estaba reticente al cambio, que no quería escuchar lo que este Mesías traía para su pueblo. Al contrario, incluso lo miraban con temor, ojalá se fuera pronto de la ciudad. ¿Por qué? Porque estaba amenazando el orden establecido. Y Jesucristo justamente vino a eso. Vino a sacar lo que tenía que sacar para poder establecer su reino. ¿Y por qué? Haciendo un recuento de los 3 sermones anteriores. ¿Con qué identidad? ¿Por qué? Porque él era hijo de Dios. Marcos 1:12. Acuérdense siempre de eso. Cuando se va a bautizar a Jesucristo, se abre la voz en el cielo y dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Entonces, hijo de Dios, y ahí está su identidad. Él se sabía quién era. Otro ejemplo, más en su infancia, cuando se perdió de la mano de María y José. ¿Es acaso no sabes que yo estoy ocupado en los negocios de mi padre? Desde chico ya Jesucristo sabía cuál era su identidad, cuál era su propósito, cuál era su misión en esta tierra. Y el propósito, justamente, una segunda característica, era llamar a los pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento, a un cambio de conducta. Y el método, con la predicación. Predicación tanto en la sinagoga, como también en el contexto donde él tuviese que estar. En la cena, en las calles, como el hermano Panchito, ahí en la UCI o en la UTI. En la UTI. ¿Ya? Ahí también, donde estuviese la necesidad, ahí Jesucristo estaba hablando y viviendo la palabra. Ojo, hablando y viviendo. Porque muchas veces nosotros somos buenos para hablar, pero malos para vivir. Jesucristo testimoniaba con su propio ejemplo lo que él hablaba. ¿Y con qué autoridad? Con toda la autoridad si era el Hijo del Dios Creador. Entonces, ese Jesucristo es el que llegó en esa época
a romper los esquemas y es el que llegó también a nuestra vida a convencernos de pecado y llevarnos por el buen camino. Jesucristo se ve a sí mismo como el inaugurador del nuevo pacto, ¿ya? Diciéndole también y advirtiendo a las personas de aquella época: hey, ojo con el camino que están tomando, porque ese camino no va para bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque había gente que no tenía la actitud adecuada, que estaba con resquemor, no quería escucharlo. Misma situación que nosotros vivimos en la actualidad. Las personas no quieren escuchar a Dios, pero se acuerdan cuando ocurren las catástrofes. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tanta maldad? Y la respuesta es: ¿por qué no me consideraste? ¿Por qué no me pusiste en primer lugar? ¿Se dan cuenta? Y bueno, en esta lectura que hizo mi amada esposa, vamos a ver 3 etapas en las cuales nosotros podemos ver cómo se desarrolla esta irrupción, esta entrada en escena de Jesucristo en la sociedad de la época. Primera etapa o primera situación, cuando Jesucristo habla sobre el ayuno, desde Marcos 2, versículo 18 al 22. ¿Ya? La segunda etapa es cuando Jesucristo le da un nuevo sentido. Para que lo noten ahí, Jesús redefine el propósito del día sábado. Marcos capítulo 2, versículo 23 al 38. Y la tercera etapa y final es el actuar de Jesús. Saca a la luz la dureza del corazón del antiguo Israel. El actuar de Jesús saca a la luz la dureza del corazón del antiguo Israel. Marcos 3, versículo 1 al 6, para los que están ahí anotando. Y bueno, teniendo en mente a este Jesucristo Rey Todopoderoso, vamos al desarrollo. Entonces, a través de esta etapa, de estas 3 etapas descritas, y de manera abierta, Jesús va a establecer que, mi hijo me cambió todo, perdón. ¿Se puso a jugar con mis papeles? Ahí sí. Cosas que pasan cuando estamos en vivo. Bueno, etapa 1 entonces, vamos a la etapa 1. Dice, el ayuno, capítulo 2, versículo 18 al 22. Aquí lo que está haciendo Jesucristo es justamente explicarle a las personas cómo iba a ser su ministerio, cómo iba a ser el ministerio de Jesucristo. Le está diciendo, hey, vamos a hacer esto de determinada manera. Ahora, hay que contextualizarlo. ¿Qué es lo que pasaba en el Antiguo Testamento? ¿Ya? En el Antiguo Testamento, el ayuno, por lo general, o regla general, se utilizaba principalmente en situaciones de lamento o en situaciones de arrepentimiento. ¿Ya? ¿Con qué propósito? Para buscar que Dios se acercase a su pueblo. ¿Para qué? Para obtener justamente el perdón de Dios. Y ahí vemos en algunas ocasiones incluso se ponían ceniza en el cuerpo, en el rostro, etc. Para buscar arrepentirse. Y esto lo van a poder ver ustedes en Levíticos, capítulo 16, versículo 29 al 34. Levíticos, capítulo 16, versículo 29 al 34, dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo,
En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Ahora, ¿qué es lo que vino a cambiar Jesucristo respecto del ayuno? ¿Qué sentido le da Él a esto? Jesucristo se va a presentar a sí mismo como el novio que llega y que sale a buscar a los pecadores. Entonces, ¿qué es lo que hace esta situación? Cuando Jesucristo sale a buscar por las calles a los perdidos, la tristeza la va a cambiar en gozo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios había llegado. Porque Dios había llegado. ¿Qué situación más potente cuando el novio encuentra a la novia? Los que no hemos casado y nos han hecho esperar como 2-3 horas, que es el promedio que se hace esperar una novia, cuando llega la novia y uno está en el altar ahí esperando, cuando llega la novia, cuando se encuentra con la novia, qué unión más hermosa se produce. Y lo mismo hace Jesucristo. Y eso trae paz, trae gozo, trae alegría. Y eso es lo que Él trajo a nuestras vidas el día que nosotros decidimos atender el llamado que Él nos estaba haciendo. Dice, también nos enseña que su llegada traerá algo nuevo, que si no es bien recibido o entendido, provocará la destrucción de las estructuras antiguas. ¿Ya? Es decir, Jesucristo, Él, al instalar su ministerio, rompe con lo antiguo y dice, hey, sígueme a mí. Eso que se estaba haciendo ya no es así. Sígueme a mí. Sigue al novio. ¿Ya? Y la enseñanza de Jesús es la clave para entender el tipo de relación con Dios que nacerá gracias a su ministerio. La enseñanza de Jesús. ¿Y cuál es la enseñanza de Jesús? La enseñanza de Jesús está contenida acá, de tapa a tapa. Todo lo que se escribe aquí habla de la enseñanza, habla de Él, habla de su ministerio, habla de su propósito. ¿Y cómo podemos descubrirlo si nosotros no abrimos, ya sea la aplicación o la Biblia física, si no la escuchamos, si no la abrimos? Difícil conocer el ministerio de Jesucristo, difícil conocer los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Entonces, el novio nos está llamando, el novio nos está buscando. Seamos como las vírgenes diligentes, estemos preparados con el aceite listo para cuando Él venga. Eso es, hermanos, nada más. Buscad el reino de Dios y su justicia. Solamente de esa forma nosotros podremos conocer y experimentar su voluntad en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias también. Si usted quiere impactar, ya sea en su entorno familiar, en su entorno laboral o donde Dios lo ponga, preocúpese de buscarle a Él. ¿Ya? Ya dijimos entonces, Jesús le da un nuevo sentido al ayuno y con esto
hace el primer cambio. Segunda situación de cambio. Jesús redefine el propósito del día sábado. ¿Ya? ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque Él tiene plena autoridad. Autoridad sin cuestionamiento. Porque es Él el que es. Yo soy el que soy. Y con esa autoridad, Él cambió todo. ¿Ya? ¿Qué es lo que... Permiso. Para que nos pongamos en contexto. ¿Qué es lo que pasaba en el día de reposo? ¿Ya? Literalmente, el día de reposo, como bien dice la palabra, era un día de descanso. De no hacer nada. Nada de nada. Y eso ustedes lo van a poder ver, por ejemplo, ahí los que, sobre todo mis amigos del área legal, en Éxodo capítulo 31, versículos 13 al 17, y también lo van a encontrar en el 34 del mismo libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 21. ¿Ya? Entonces, exacto, irrenunciable. Imagínense, se está metiendo con la dirección del trabajo Jesucristo, si lo llamamos a la actualidad. Entonces, día sábado, día de reposo, nada se podía hacer, absolutamente nada. ¿Ya? ¿Y qué es lo que estaban haciendo los fariseos? Oye, mira los discípulos de Jesucristo, están recogiendo espigas. ¿Ya? Estaban acusando, estaban denunciando esta mala práctica que atentaba con lo establecido socialmente en aquella época. ¿Ya? Pero, lo que con esa denuncia, ellos se podría decir que estaban ignorando la ley, entre comillas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta denuncia estaba demostrando la ignorancia de que incluso en las mismas escrituras había ocurrido un evento similar al de los apóstoles en aquella época. En el Antiguo Testamento vamos a ver en Primera de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 7. Primera de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 7. ¿Qué es lo que pasa acá, hermanos, para hacer una pequeña síntesis? David estaba en una campaña militar, ¿ya? Y necesitaban alimentarse, ¿ya? Entonces, David y los suyos satisfacieron su necesidad de alimento usando el pan que no les correspondía comer. ¿Ya? El pan de la propiciación, que estaba apartado, no les correspondía comer. Ellos lo hicieron. ¿Y se murieron? No. Entonces, ya había una situación parecida, ya ocurrió una situación parecida en donde se estaba rompiendo lo que para la sociedad de aquella época era considerado como válido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando Jesucristo permite que sus discípulos recogieran las espigas, que entre comillas trabajasen en el día de reposo, él lo que está haciendo simplemente es demostrar su autoridad. Diciendo, sí, yo les di permiso, yo lo permito. ¿Por qué? Porque yo soy el Hijo de Dios. Y como tal tengo toda la autoridad del mundo. ¿Ya? Entonces, y esto, justamente, esta autoridad va revelando que Él era el gran Mesías, el Hijo de Dios.
Esto viene a reforzar, esto justamente viene a reforzar el carácter divino de Jesucristo. Entonces, se dan cuenta cómo todo lo que busca Jesucristo para nuestra vida, todo lo que Él buscaba cambiar, es como lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos pues que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme a los que su propósito fueron llamados o escogidos según la versión que lean. Pero se dan cuenta todo lo que Jesucristo va haciendo para nuestras vidas es con un propósito bueno. ¿Y cuál es ese propósito? Que se cumpla la voluntad santa y perfecta de Dios en nuestras vidas. A mí me quedó marcando mucho justamente ese 25 de febrero, dijiste, hermano Pancho. 25 de febrero. Su oración fue el domingo antes de que, era el lunes o martes que entraste el lunes, antes de entrar a pabellón, Panchito el domingo, él decía, yo estoy entregado al Señor. Había una rendición total. ¿Por qué? Porque él entendía que lo que saliese de ese pabellón iba a ser lo que Dios iba a querer para su vida. E incluso quizás una apertura para conocerle y experimentarle que hasta ese momento no lo había logrado. Y eso lo hace Dios, eso lo hace Jesucristo. ¿Y cómo lo va a hacer? A medida que nosotros le busquemos. Entonces, ¿cuál es el propósito que le da Jesucristo al día sábado? Es buscar el bien del hombre y no su esclavitud. Buscar lo que le hace bien al hombre y no la esclavitud. Y finalmente, etapa 3, que lo anunciamos, el actuar de Jesús saca a la luz la dureza del corazón del antiguo Israel. También cuando ocurren este tipo de situaciones, sale a la luz todo lo porfiado que a veces somos. No, si esto se hace así, no se hace así. No, si se hace así, no se hace así. Particularmente a veces los hombres, pucha, que somos porfiados. Y después nos miran nuestras ayudas idóneas y nos dicen, te lo dije. Aquí hay varios que les cae el mensaje. De la misma forma, en el versículo 2 del capítulo 3, vemos que los líderes del antiguo Israel, en vez de aceptar este cambio, lo bueno que el Hijo de Dios estaba anunciando, en vez de rendirse, decir, me rindo, me entrego, muy por el contrario, siguieron en su pesimismo. ¿Y qué es lo que hicieron? Buscar motivos para acusar a Jesús. Buscar pruebas, hechos concretos, no sé, me imagino aquí la mejor fiscal de Chile ahí, como veo ahí, me imagino cómo debe haber sido esta situación de querer buscar algún elemento probatorio, ¿sí dice? Algún elemento probatorio para que digan, no, si este compadre no es el Hijo de Dios, este compadre está mal. Y exacto, y incluso cuando llegan a Pilatos, que podría haber sido era una suerte de juez, Pilato, ¿sí? No hay pruebas suficientes, no hay nada
que avale la tesis que ustedes están planteando. ¿Se dan cuenta? Y después, entre los versículos 4 y 5 del capítulo 3, vemos el porqué de esta actitud de las personas que reniegan a Jesucristo. Y así que los corazones estaban súper endurecidos, ¿ya? Tanto ante la enseñanza de Jesucristo como ante el dolor de los seres humanos. Un corazón endurecido, un corazón cegado, literalmente está falto de luz y no va a poder ver o abrirse a lo que Dios trae para su pueblo. De la misma forma nosotros, ¿qué es lo que nos dice esto el día de hoy? Nos dice, abramos nuestros corazones. Abramos nuestros corazones todos los días. Si vamos a ejemplos del Antiguo Testamento, como lo hacía Job, lo primero que hagamos en el día, buscar el rostro del Señor. Ahí los jefes de hogar o las jefas de hogar, lo primero, buscar el rostro del Señor, tanto por lo de uno mismo como lo de nuestra familia, ¿ya? Pero eso, lamentablemente, la dureza del corazón impide que se cumplan los propósitos de Jesucristo en nuestras vidas. Y a veces nos pasa a nosotros también. A veces la bendición tarda en llegar, porque Dios tiene que sacar todo lo que va estorbando en la relación con el Padre. ¿Ya? Y fíjese, van a llegar a tal punto la dureza del corazón de las personas que en el versículo 6 del capítulo 3 van a ver que por primera vez se va a planificar el asesinato de Jesucristo. En el capítulo 3, versículo 6. Entonces, cuando Jesucristo saca todo esto a la luz y se empieza a hacer pública y manifiesta este comportamiento de los apóstoles, del antiguo Israel, de los fariseos, ¿ya? Estos se exponen a ser juzgados por Dios como lo fue antiguamente todo aquel que endurecía su corazón a Él. Esto lo van a ver, por ejemplo, en Éxodo 4, capítulo 21, Éxodo 4, 21, Salmos, capítulo 95, versículo del 7 al 11, Salmos 95, del 7 al 11, y Jeremías, capítulo 19, versículo 15. Hermanos, el actuar de Jesús, la venida de Jesús, traía dos cosas. Recuerda que el ministerio de Jesús no solo traerá salvación, sino también juicio. Deberíamos estar pendientes de cómo ocurrirá ese juicio. Marcos, el Evangelio, Marcos, el Evangelio, nos ha mostrado que Jesús tiene autoridad para llamar a los seres humanos, para enseñar, para sanar, expulsar demonios, perdonar pecados, para redefinir incluso el propósito del día sábado. Y a medida que nosotros vayamos leyendo y reflexionando esta serie del Evangelio de Marcos, debiésemos hacer el siguiente ejercicio, preguntarnos, ¿habíamos considerado su gran autoridad y capacidad de llevar a cabo su plan a pesar de la oposición que enfrentó en su época? El lenguaje es mucho más simple. Hasta aquí, hasta ahora, ¿te has dado cuenta de quién es aquel que murió en esa cruz y el día de hoy está contigo? ¿Te has dado cuenta quién es Jesucristo?
¿Te has dado cuenta todo lo que vino a hacer por tu vida? ¿Te has dado cuenta el efecto de ese sacrificio realizado en la cruz? Jesucristo, Él se mostró como quien tiene autoridad para interpretar correctamente la ley y aplicarla de manera perfecta. ¿Ya? Por lo tanto, a medida que leamos los evangelios, a medida que leamos las cartas paulinas, o las de Pedro, o las de Juan, o Santiago, ¿ya? Que estas evidentemente fueron inspiradas por el Espíritu Santo, lo que debiese provocar en nuestro corazón, como lo decía la canción, antes de entrar al sermón, querer conocerle cada día más. ¿Ya? Deberíamos sentir hambre de recibir cada palabra que salga de su boca para atesorarla en nuestro corazón y, ojo, no es un tesoro para guardarlo en una caja fuerte, sino que ponerla en práctica con total humildad, reconociendo nuestra absoluta dependencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahí sí, pues. Vamos a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, simplemente queremos darle gracias, Señor. Gracias, Señor, porque su Hijo Jesucristo vino a cambiar el curso de la historia. Gracias, Señor, porque su Hijo Jesucristo nos vino a convencer de pecado. Gracias, Señor, porque su Hijo Jesucristo derribó todo lo malo y Él nos ha mostrado y nos seguirá mostrando el camino a seguir. Gracias, Padre Santo, por ese tesoro que tú nos has dado, Padre. Y queremos pedirte perdón porque muchas veces el día a día, nuestros pecados, impide, Señor, verte con claridad. E impide, Señor, creerte totalmente y vivirte y buscarte, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra absoluta y total dependencia de ti, Señor. Reconocemos que no teníamos nada, pero contigo, Señor, lo tenemos todo, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que por intermedio de tu Espíritu Santo, nosotros podamos buscarte cada día más, anhelarte cada día más, Señor, reconocerte cada día más, para que se pueda cumplir tu perfecta y santa voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Queremos también, Señor, pedirte por todas las familias aquí representadas, Señor. Y también por aquellas familias que en este momento nos están escuchando a través de las redes sociales, Señor. Te pedimos, Padre, que por intermedio de tu Espíritu, Señor, estas familias aquí presentes, las que están en las redes, sean fortalecidas con tu palabra, Señor, y que pongas en cada una de ellas, Señor, el deseo de querer conocerte, de querer buscarte y de querer experimentarte cada día más, Señor. Y que esto provoque también, Señor, el hambre, el deseo, las ganas, la motivación de que todas las personas y hasta lo último de esta tierra te conozca a ti, Señor. Y esto, Señor, lo pedimos no en cualquier nombre, sino que lo pedimos bajo el nombre de tu amado y bendito Hijo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos.